Muchas veces es difícil encontrar el sentido a la vida. Muchas personas no se lo encuentran. Después de un gran dolor debe ser como una búsqueda nueva de ese sentido. No se discute que el peor dolor es el de perder un hijo, aunque muchos no lo experimentamos. Pero llevar el dolor adelante, sobre los hombros, cada uno sabe dónde siente que lo lleva, y transformarlo en algo que puede ser hasta bueno para los demás, es como, yo diría, apolíneo. Así que tengo dos descendientes de Apolo acá. Gracias. Siento eso. Gracias. Antes, porque en la cronología está antes Silvia, ¿no? Silvia, que sos integrante de Madres del Dolor, fundadora también. Sí, fundadora, en este momento titular, pero no es lo importante. Lo importante es haber fundado un lugar donde aprendimos que primero nos hace bien a nosotras, las mamás que damos esta contención, que podemos brindar asesoramiento porque uno va aprendiendo con los años. Y así nació la Asociación de Madres del Dolor. Gracias a Dios, porque nos ayuda a vivir, poder estar con otras personas que van llegando, porque te digo que llegan todos los días, papás nuevos, y poder abrazarlos, escucharlos, tener una caja de pañuelitos y brindarle los pañuelitos. ¿Y sabes qué nos pasa? Que aunque han pasado muchos años, no perdemos la sensibilidad y lloramos con ellos. Y no se trata de remover nuestro dolor, sino que sabemos por lo que está pasando y qué es lo que necesita. Es bueno este camino, ¿no? Que muchísimos lo hacemos. ¿Y qué pasó ese día para quien no sepa quién era Maxi y por qué tu lucha? El 29 de diciembre, mejor dicho, el 28 de diciembre, que era un viernes a la noche, Maxi me dice, ay, mami, ¿me prestás el auto? Porque tengo que ir a Sipalki, un arte marcial que él practicaba. Después me voy a la murga, porque aparte era murguero. Me voy a la murga y después no me esperes, porque hay una morocha que me gusta mucho y creo que hoy se me va a dar y que me va a invitar a la casa. Claro, le dije, ay, Maxi, por favor, cuídate. Y cuando le dijiste cuídate, ¿te imaginabas el auto? ¡No! De la morocha. De la morocha. No puede ser. Sí, entonces le dije, Maxi, pero mira qué consejo de madre. Digo, Maxi, usa ponchitos, por favor. Y saca la billetera. Y te muestra. Me muestra. Y en la billetera me dice, mira, plata poca, pero de estos nos faltan. Nos besamos, nos abrazamos. Él me dice, te quiero más, y yo te quiero y, que es nuestra costumbre. Se va. No lo vi nunca más. Unas horas después, una amiga toca el timbre de casa y me dice, Silvia, Maxi te necesita. Le digo, ¿qué pasó? ¿Chocó? ¿Qué pasó? Y ella no era precisamente la chica la morocha, digamos, ¿no? Porque era una vecina. Sale corriendo porque no me lo pudo contar. Entonces se va por las escaleras. ¿Y vos no sabías de dónde tenías que ir? No tenía idea, pero ella viene a la puerta del departamento. Después, en el portero eléctrico, se habían pegado al timbre. Y cuando atiendo, eran muchas voces, muchos gritos, y eran los amigos. Entonces me decían, baja, baja, que Maxi está muerto. Bueno, me puse unas zapatillas, bajé, vivo en un piso 11, bajé y veo que la vereda era terrible. Chicos que lloraban, que se golpeaban la cabeza contra la pared porque decían, no puede ser, no puede ser. Y yo no entendía. Como yo estaba durmiendo, creí que era realmente una pesadilla, porque los miraba y no reaccionaba. Ni siquiera preguntaba qué pasó. Bueno, me toman de un brazo, me suben a un auto, que si me preguntás, no tengo idea de quién era el auto porque no lo recuerdo, pero simplemente fue para hacer pocos metros, porque esto fue a la vuelta de casa. Y cuando llego, había un despliegue enorme de policías. Uno de los amigos me toma del brazo y me dice, Maxi está ahí.
cuando policías con armas largas habían hecho todo un cordón, esto es en la avenida Gaona y Bahía Blanca, en el barrio de Floresta, y habían hecho un cordón. Y yo con las manos quiero separar a 2 de los policías para ver qué había, porque hasta entonces no sabía. Y los quiero separar y uno de ellos con el arma me la pone en el pecho, para atrás, me grita. Y alguien que recuerdo sus ojos celestes, unos ojos muy transparentes, que era el subcomisario, le dice: déjala pasar porque es la madre de uno de los muertos. Eso me quedó grabado, porque así veo el escenario. Y eran más o menos unos 11 metros de sangre, como si hubieran tomado baldes, si hubieran tirado mucha sangre, y unas bolsas negras que cubrían unos cuerpos. Pero Maxi, que así como con sus 25 años siempre tuvimos una relación muy amorosa, me protegió amorosamente también, porque mira lo que te voy a contar. El almita de Maxi me dice: mami, acordate que soy donante de órganos. Entonces yo ni siquiera levanté ese plástico. Me fui. Caminé unos metros. Claro, estaba la avenida Gaona. Yo sinceramente no me quería matar, no me daba cuenta lo que hacía. Pero estaba caminando por el medio de la avenida. Como uno ve en las películas, esas personas en shock, desorientada. En shock, y las luces venían hacia mí. Era terrible porque me esquivaban. Y yo tenía que caminar y me decían: te acompaño. Y yo no quería a nadie, quería estar sola. Primero quería llamar a Omar, el papá de mis hijos, y llamar y decirle: flaco, nuestro hijo está muerto. Bueno, fue lo que hice, que fue el primer llamado. Y el segundo fue al Incucay, que por favor me tenían que ayudar. ¿Vos escuchaste esa voz? Yo escuché, por eso digo, es el almita de Maxi, porque fue la voz de Maxi, y te digo, de mi lado derecho, yo lo sentí tan claro. Porque uno en ese momento, con ese dolor, con ese shock, porque creo que el dolor viene después, ¿no? En ese momento estás aturdido. Es una trompada. Yo digo que la vida me dio una trompada esa noche. ¿Por qué lo hice? ¿Cómo fue que tomé el teléfono y yo misma llamé a alguien? Es raro. ¿Cómo fue que le diste vida a tantas personas mientras perdías a tu hijo? Sí, totalmente, pero la única explicación es esa, que Maxi me preservó de un lugar tan terrible. Me quedo en casa. ¿Llegaron a hacer la ablación de los órganos? Sí. Lo que pasa es que, claro, la persona que me atiende en el Incucay, que es una procuradora, cuando yo le digo todo esto, me dice: señora, deme un teléfono que yo ahora la llamo. Claro, porque habrán dicho: esta mujer está desquiciada, algo no está bien acá. Le di el número de casa, me corto y me quedo al lado del teléfono esperando que suene. Suena inmediatamente y me dice: ¿usted llamó recién? Le digo: sí. Le digo: le pido por favor, mi hijo está a pocos metros, por favor, me tiene que ayudar. Y me dice: pero tiene que intervenir un juez. Le digo: no tengo idea. Le digo: yo lo único que quiero es que podemos ayudar a otros. Le digo: aparte me lo pidió mi hijo. Bueno, para mí fueron pocos minutos, pero sinceramente no sé cuánto tardó en llegar la camioneta de Incucay. Vino a casa, me pasan a buscar, vamos a 3 cuadras donde está la comisaría 43, y ahí yo había empezado a llorar. Había empezado a llorar y recordaba ese plástico negro. Pero no sabías cuál de los 3. Pero tenía miedo que sea verdad. O sea, porque eran 3, ¿no? Eran 3 chicos. Perdón, sí, pues yo me adelanto que eran 3. Eran 3 chicos, sí. Yo no lo dije. Pero no, sé que era más de uno, pero no sabía si eran 3. Lo que pasa es que es más fuerte que yo, que me quiero quedar por ahí con la vida y no con el hecho. Sí, pero puedo volver un poquito para atrás. Cuando llego al lugar, que este subcomisario dice: es la madre de uno de los muertos, déjala pasar. Después me entero, porque en el momento hice esto que conté de ir a llamar, pero después me entero que en realidad lo que había ocurrido es que un suboficial que estaba reincorporado, terrible error del Estado, porque reincorporó a un policía y lo puso en un puesto, le dio un arma,
cuando en realidad lo habían retirado por justamente malas conductas que había tenido antes. ¿Y cómo a mansalva saca el arma y mata a Los chicos estaban sentados en ese minibar de la estación de servicio y había una tele que estaban pasando noticias. Cuando Maxi dijo, ay, yo quiero escuchar esto. Claro, hay que recordar que en 2001 la Argentina se caía a pedazos. Estaba incendiada. El presidente de ese momento, Fernando de la Rúa, había declarado estado de sitio y había dado la indicación a la policía de reprimir. Entonces, estos jóvenes, Maxi, Cristian, Adrián y Quique, porque eran 4, uno salvó su vida, opinan sobre la violencia que estaban viendo. Y Maxi habla de los 33 muertos que ya llevaba esa violencia. Quiso el destino que en el lugar, atrás, justo, un policía. Que fíjate vos cómo se llama el policía, Juan de Dios Velastiqui, pero Dios. Y decidió terminar con la vida porque no tuvo la capacidad de la palabra. Sacó el arma, a Maxi le dispara en la nuca, Maxi no le vio la cara, o sea que cae de la silla como estaba sentado, cae sobre su hombro derecho, cae muerto. Cristian, que está al lado, quiere ver de dónde viene ese ruido, de ese ruido tan fuerte, que es el balazo, y cuando se da vuelta, levanta la mano, porque ve el arma de Velastiqui, Velastiqui le dispara y el disparo entra por la axila. Pero no tenía las balas que tiene un policía, sino que tenía balas de punta hueca, que no están permitidas ni en la guerra. Son balas que van buscando tejidos blandos hasta que no te destroza, no para. Le dispara a Cristian, le dispara a Adrián y el cuarto amigo, al ver todo lo que ocurre, sale corriendo. Lo hubiera matado también, porque 2 disparos quedan en una columna, o sea que también lo hubiera matado. ¿Qué hace Velastiqui? Llama por teléfono a sus superiores y les dice, bajé a 3 cacos. Del otro lado le dicen, muy bien, don Juan, 3 cacos menos. Corta el teléfono, lo agarra Maxi de los pies, muerto ya, lo arrastra hasta el playón, o sea que lo saca. Para fingir un robo que no hubo. Para fingir un robo, y además ahí hay detalles muy terribles que lo cuentan porque había 6 testigos, Claro, o sea, con una impunidad total. Como cuando lo saca Maxi, como la cabeza de Maxi golpea en los escalones, lo tira, entra, lo busca Adrián y lo toma de la remera, lo saca todos esos metros, pero enajenado. se lo tira arriba del cuerpo de Maxi, saca debajo del chaleco antibalas un cuchillo de cocina, se lo pone en la mano a Cristian, como que parezca que bueno, era su arma. La chica que atendía el lugar, Sandra, que fue una testigo fundamental, le dice, eso no es de los chicos. Él la amenaza y le dijo que se calle la boca porque si no para ella también iba a ver. Algunos se escondieron debajo de las mesas, pero toda esa gente... Pero si uno ve esto en una película dice es inverosímil. Sí, esto es una impunidad total, porque esto a mí me llevó a pensar después, cuando ya tuve la capacidad de parar de llorar, de dejar de mirar la puerta, porque yo digo, Maxi va a entrar, Maxi va a entrar, me va a decir, hola, ma, llegué. Y cuando eso no pasaba, yo decía, este hombre, si trabajó tan fríamente, lo debe haber hecho otras veces. Porque ¿cómo podés matar a 3 jóvenes? A 3 personas que no le ha llevado un minuto. ¿Cómo armar toda esa escena y con esa impunidad? Eso porque él ya es mala persona. Llegó toda la policía e inmediatamente lo que dijeron es, el viejo se equivocó. El viejo porque en ese momento tenía 61 años, Velastiqui. El viejo se equivocó. Primero se equivocó el Estado.
de haber reincorporado a alguien que no estaba en condiciones. No estaba en condiciones y que tenía cosas que después se pudieron comprobar, pero bueno, los chicos estarían vivos. Pero tal vez mi hijo estaba vivo y hubiera matado a otros. O sea, pasa por ese control que es tan necesario y tan importante, porque le estás dando un arma. Mira, yo la verdad que hace mucho que voy a hablar a las escuelas de policía porque tengo esta necesidad de comunicar. Soy una persona que no tiene odio. Yo digo que al saber el nombre y el apellido del asesino, vos no tenés por qué involucrar a todos. Entonces, lo que les digo, por ejemplo, ahora hace pocos días di una charla a 1.300 cadetes en la escuela Bucetich, y yo les decía, ¿saben por qué estoy acá? Porque yo tengo esperanzas de ver una generación futura de buenos policías. Ustedes tienen que saber lo que hizo alguien con un uniforme y con un arma, lo que hizo malo. Claro. Tener un arma en la cintura te da un poder enorme. Entonces, la cabeza hay que tenerla bien puesta. Usar la palabra. Tenemos una herramienta que es fundamental, que es la palabra. Y bueno, y en eso estamos. María Luján, preguntarte qué te pasó a esta altura. Todos sabemos lo que fue la tragedia de Once. Tu cara es una de las más conocidas de este grupo de familias que vieron también su vida transformada. Pero ahora te pregunto a vos, ¿cómo era tu vida hasta ese día de verano, hasta esa mañana? Que en realidad, recién mientras Silvia hacía su relato de cómo caminaba como perdida por la avenida Gaona, entiendo que ustedes por algunas horas tuvieron la ilusión de que Lucas estuviera perdido, ¿no? Choqueado. Sí, hasta esa mañana, nada, mamá, abuela, profesora de geografía en algunas escuelas cercanas a casa. Nada, una vida de lo más común, con los problemas que todos tienen. Sí, feliz, como decía Silvia, de saber que tenía a mis 2 hijos, a mi nieta, hija de Lucas, que estábamos todos aprendiendo a ocupar este nuevo rol. Porque él era muy chico, muy joven. Lucas era muy joven. Había decidido hacerse cargo de que su novia estaba embarazada. A los 15 me avisó. Paz nació cuando Lucas ya tenía 16. Pero ya era una empresa de todos, ¿no? Sí, fue todo un aprendizaje. Saber que, bueno, él tuvo que terminar el secundario siendo papá. Saber que la escuela no estaba preparada para eso. Que se la complicaban bastante. Bueno, Lara, mi hija, siendo una tía muy jovencita. Y yo aprender a ser abuela también, digo, muchas veces pensaba qué fácil si yo agarro a la nena y deja de llorar, y sin embargo me retenía a mí misma en la cama tratando de que él se hiciera cargo, de que él tratara de ver cómo. Lucas era muy maduro en ese sentido y muy responsable, cuando igual era como loco, ¿no? Por ejemplo, Paz dejaba con 2 añitos, 3 añitos, dejaba tirados los chiches y Lucas la retaba y él tenía su pieza que era un desastre. Como que no tenía autoridad moral, Lucas. Claro, entonces él la retaba a la nena y yo me salía a la abuela Nene. y le decía, nene, anda a acomodar tu pieza. Pero era una Y adolescente. él se paraba y me decía, yo la estoy retando a ella y vos me retás a mí. Y claro, yo decía, vos serás papá, pero tenés 17 años y te voy a decir lo que te tenga que decir. Entonces era un aprendizaje para todos. La primera vez que la llevó en bicicleta, amaban compartir viajes en bicicleta. Lucas le enseñaba, la primera vez la llevó en la sillita de atrás, pero después le enseñaba a viajar paradita en el caño. Entonces era increíble porque Paz es una pitufita y se subía al caño de la bicicleta y yo, Lucas, por favor, anda con cuidado porque es la primera vez para la nena, le decía yo. Y él me miraba y me decía, para mí también es la primera vez que llevo a mi hija en bicicleta. Todo orgulloso. Y ahí yo decía, bueno, tiene razón. Así Era un aprendizaje cotidiano. Sí, pero bueno, nada. ¿Él a dónde iba esa mañana? A trabajar.
y solo iba a trabajar porque era un pibe responsable, porque sabía que tenía responsabilidades como papá y que para eso necesitaba un sueldo y necesitaba un laburo. Si no, no hubiera trabajado jamás en un call center. Era músico. Era músico. Él tenía, no sé, tenía una mirada de la vida muy particular. Era un personaje. Si vos vas a leer, por ejemplo, las canciones que escribía, Tremendo. ¿tienen algo de premonitorio? ¿Tienen algo bueno, no sé, son un legado seguro, pero uno puede poner, no sé, se me ocurren letras de la década del 70 del Sucundumi, con todo respeto porque es un gran músico, mi amigo Donald, pero decís, bueno, puede ser Sucundumi, puede de pronto haber una cosa súper profunda. Nosotros resignificamos muchísimo las letras de las canciones. En primer lugar, Lucas tiene, digamos, una gran producción. Él tenía la letra, la música y de muchas canciones. Quiere decir que adentro de él había un mundo increíble. Y yo a veces pienso que él sabía que tenía poco tiempo y que no lo perdía, que iba a lo que para él era importante. Una de sus canciones que a mí particularmente más me gusta es una que se llama Moscas en Rosas y que durante la búsqueda, las más de 60 horas de búsqueda de Lucas, a mí me sostenían cada pedacito de la canción. Y al día de hoy... ¿Me decís más o menos qué mira, dice? hay... Primero que dice, por ejemplo... Mientras no me veas, esta no es mi verdad. Y yo, cuando lo buscaba de hospital en hospital y cuando la policía me quería hacer creer que él estaba con una noviecita, que él estaría por ahí, yo pensaba en esto: mientras no me veas, esta no es mi verdad. La canción sigue y ya tiene que ver con lo que nos tocó después, ¿no? La canción de Lucas dice: no deben corrompernos informaciones falsas que empañan la visión. Madera noble, roble es mi corazón. Esto no es un gran TEG, ni naciones, ni banderas. Y así cada pedacito. Era como un dictado. Sí. Y después cuando empezás a ver otras canciones de Lucas, igual hay canciones que hablan del tren. Y después sí nos pasó, cuando empezamos a revisar las cosas, Lucas tenía parte de sus cosas en casa y parte en el departamento de Paolo, de encontrar letras. Encontramos una letra de una canción que no conocíamos hasta el momento, escrita en virome, y tenía un verso que decía: y en las vías terminás. Y después seguía y volvía a nombrar al tren y él lo tacha y le pone otro final, pero bueno, lo tacha en lápiz, entonces se notaba lo que había escrito. Entonces cuando empezamos a ver, empezamos a darle más sentido, ¿no? Yo creo que por ahí nos entendemos entre quienes nos tocó pasar una situación así, que empezamos a resignificar situaciones o cosas que por ahí en otro momento se la adjudicamos a la casualidad, a la fortuna. Yo estoy convencida de que esa resignificación es lo que también te sostiene, ¿no? Y te permite seguir adelante. Yo, escucharlo a Lucas, para mí, a veces digo, bueno, lo retaba. Sí, lo retaba y esperaba que terminara el secundario, finalmente lo terminó. Y decía, bueno, y la música como hobby, y qué vas a hacer. Y digo, bueno, era lo que me correspondía como mamá. Digo, qué bueno que no me dio bolilla, qué bueno que no me hizo caso. Digo, mirá, si el tipo hubiera sido un oficinista, que me hubiera quedado. Yo hoy lo tengo cantando, hoy tengo... digamos, su arte, todo esto que me produce cuando lo escucho, no a mí solo, ¿no? Cuando lo extrañamos mucho todos, Lara, mi hija Paz, su hija, decidimos ponerlo a todo volumen o poner los videos y verlo.
Hoy lo que siento es que si hay algo con lo que lucho internamente que me tiene, digamos, que me provoca un enojo, es esta incapacidad que tengo de imaginármelo a Lucas a los 25 años, a los 30, saber que quedó eternizado en los 20. Me enoja no poder imaginármelo. Me costó que mi hija menor hoy fuera más grande. Me costó llenar las planillas donde te dicen cantidad de hijos y tener que poner 1. Me resisto. Yo soy mamá de 2 hijos. 1 vivo y 1 muerto, pero soy mamá de 2. Y cuando te hacen llenar, te ponen cantidad de hijos o Yo te preguntan la primera vez dije, ¿qué tengo que poner acá? Y dije, no, son 2. Te da bronca. O cuando le preguntan, ¿sos hija única? Oh, ahora sí. Esas cosas son las con las que uno tiene que aprender a lidiar. Aprendo de mi nieta. Hubo que comunicárselo a la chiquita también, ¿no? Yo creo que fue lo más doloroso que me tocó hacer después de la tragedia. Buscarlo a Lucas fue desesperante. Por eso cuando veo casos donde no aparecen, cuando pasan los años y no se sabe nada. Y no se puede empezar un duelo ni Es terminarlo. tremendo. Yo la otra vez hablaba con la mamá de Erika Soriano, por ejemplo, ¿no? O los familiares de María Cash. María Cash, otro caso. Digo, porque yo lo viví por 60 y algo de horas y llegó un momento que decía, bueno, lo que sea que me tengan que decir, pero díganme algo. La desesperación de no saber es tremendo. Sentía que mi hijo me estaba necesitando y que yo no podía estar, que no lo podía encontrar y pensaba, y lo sigo pensando, digo, bueno, fueron 3 días que no comí, no dormí, llegaba a casa, me bañaba y volvía a salir, pero también sabía que no lo iba a poder sostener por meses, por años, como le toca a otros. En algún momento, y yo me sentía incapaz, por ejemplo, de volver a sentarme a comer sin saber dónde estaba mi hijo. En el momento en que me entero que Lucas está arriba del tren, en ese mismo momento mi preocupación pasó toda a Lara. Yo no quise ir a la morgue, yo no quise esperar que retiraran el cuerpo de arriba del tren. Sabía que por Lucas ya en ese momento no iba a poder hacer nada. Y ahora era Lara, porque es cierto que yo no tenía más a mi hijo, pero Lara no tenía más a su hermano. Y no era justo que Lara se quedara sin hermano, sin mamá, sin papá. Así que fue a buscarme a Lara. Y después vino Paz, que hasta ese momento había sido preservada. Paz tenía 4 añitos, sabía que algo pasaba, hacía 3 días, 4 días que no veía a su mamá, a su papá, a su tía, a ninguno de sus abuelos, a ninguno de sus tíos postizos. Había quedado a cuidado de unos amigos sin ver televisión, sin salir del departamento. Y viendo esas caras y sintiendo, porque los chicos sienten todo. Y Romina, la mamá de Paz, el día que despedimos a Lucas, me dice, te pido que me ayudes con la gorda porque no sé cómo se hace. Y yo pensaba, nadie sabe. Yo tampoco. Lo único que sentí que Paz merecía la verdad y que fuera como fuera yo le iba a decir la verdad. Entré al departamento y Pachu, así le decimos, estaba esperando y quería jugar y me traía hilos y le digo, vení que la abuela quiere hablar con vos. No quiero, juguemos, abuela. No, Pachu, le digo, primero vamos a hablar. Le digo, mamá y la abuela quieren hablar con vos, vení, sentate acá.
Y le dije, la abuela está triste y te quiere contar algo. Se sienta opa de su mamá y le digo, Paz, hubo un accidente en un tren en el que iba tu papá, en el que la gente va a trabajar. Y Paz me dejó ojos enormes y me empieza a decir, mi papá no, abuela, mi papá no. Y yo no sabía cómo seguir. Luego el tren chocó, mucha gente se lastimó, algunos están en los hospitales y otros murieron. Y ella insistía, ay, no, 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 mi papá no, abuela, ay, no, no, no. Y le dije que sí. Le digo, sí, Paz. Papá murió en el tren, se lastimó mucho y no. Y bueno, lloraba desconsolada. Se me ocurre decirle, papá hoy no te va a poder venir a ver, no te va a poder abrazar, ya no te va a poder bañar, pero tu papá va a estar en todo lo que te enseñó, en las risas que compartieron, en las cosas que te regaló. Seguro tenés algo por ahí que él te regaló. Sí, entonces se fue, empezó a buscar y traía un saquito y un osito de peluche y todos los regalos de Lucas. Entonces yo decía, bueno, cuando lo extrañes, cuando podés agarrar cualquier cosa de las que te regaló papi y abrazarla y hablar con él. Bueno, Paz enseguida pidió salir al patio y con Romina nos quedamos preocupadas porque tenía 4 años y quiso salir sola al patio. Bueno, sale y cierra la puerta y nosotros no podíamos ver desde la ventana qué estaba haciendo. A los 2 minutos entra otra cara y ya no lloraba y estaba bien. Entonces le pregunto, ¿estás bien? Sí, abuela. Le digo, ¿me querés contar qué hiciste? No. Le digo, es que tu mamá y yo estamos tristes y por ahí podemos hacer lo que hiciste vos. Bueno, lo pensó, no quiso largar el secreto rápidamente y después dijo, bueno, salí al patio, busqué a mi papá y cuando lo vi le dije, te amo, pa. Chicas, ¿quieren hacerlo? Bueno, así chicas, porque ella cree que es como nosotras. Y ahí salimos las 3 a buscar la estrella y a decirle que lo amábamos. Ese mismo día había una marcha convocada en la localidad donde vivimos, en Padua, y le pregunté, Paz, hoy se van a reunir los amigos de tu papá y mucha gente que quería a tu papá, y si vos querés venir, la abuela te lleva, y si vos no querés, no venís. Sí, sí. Peiné a mi abuela, buscó ponerse linda, y ahí fuimos. Llevaban velas y había así como una llovizna. Y Pachu tenía su vela y se le apagaba y ella se mataba de risa y decía, es mi papá que está jugando conmigo. Así que a partir de ahí yo entendí que la que nos iba a enseñar cómo se vive con semejante dolor es Paz. Paz es capaz de disfrutar de las cosas lindas de la vida, sin olvidarse lo que le falta, sin tratar de ocupar ese lugar. Sabia, lo que se dice sabia. Sí, y uno aprende de ahí. Y yo a veces digo, bueno, ¿con qué derecho yo puedo darme por vencida o puedo sentir que soy la víctima en todo esto cuando la víctima es Lucas? Y si hubiera otra que no fuera Lucas, sería Paz, que tiene que aprender a vivir sin su papá.
Del trabajo y de la vida, porque para mí es vida de las Madres del Dolor, se sabe bastante. Nos contabas hace un rato que cada familia que llega, bueno, llega igual de rota y que ustedes los ayudan. El hecho de verlas, en el caso también de otros familiares de ONCE que tal vez no sean como sos, da una referencia de cómo sí se puede estar resignificando. La palabra apareció un par de veces. Ahora se habla de la resiliencia. Tal vez cuando se fundó la Asociación Civil Madres del Dolor no se hablaba de esto, que es transformar el dolor en otra cosa. Pero no solamente allanan el camino desde el punto de vista de las emociones, sino que luchan para que no le pase a otra persona, como puede pasar en el caso de Vivian Perrone, que tanto lucha por el tema vial. Voy diciendo cosas que se me ocurren, ¿no? Pero también, ¿qué es esto del nuevo protocolo? ¿Qué es esto de a ir a hablar con los cadetes y a lo mejor que te miren un montón de jovencitos? Y esta, a mí me entrena otra gente, ¿no? Esta señora, ¿qué me tiene que venir a contar a mí? Es importante que nos escuchen, es importante que ellos vean que no hay odio en el medio. Esto que yo decía antes, ¿no? Utilizar bien la palabra, poder llegarles al corazón y poder confiar en ellos. Y que la gente a la que ya le pasó esté haciendo algo para que su hijo fuera el último que muriera porque uno en una picada o porque un gatillo fácil o porque la realidad es que hablábamos, te escuchaba una vez decir, no hay manual para ser padre, menos aún para ser alguien que perdió un hijo. O sea, que nadie es quien para juzgar al que se queda llorando en la cama, no podemos decir qué pasa. Pero es cierto que algunas personas, y probablemente porque no están solas, porque son asociaciones, están para transformar la realidad, para no quedarse en la queja. Sí, vos sabés que yo estoy muy orgullosa de mis compañeras, porque María Luján dijo que no hay nada peor que no saber dónde está ese hijo. Bueno, una de las mamás, Isabel Giaconis, no sabe quién mató a su hijita Lucila. Y la verdad que la asociación se unió durante todos estos años y mucha fuerza porque decíamos, bueno, a ver, ¿cómo puede ser que un asesino camine libremente y siga cometiendo? Seguramente, porque según dicen los genetistas, el que es violador lo sigue siendo porque lo disfruta y sigue. Entonces, batallamos durante muchos años, desde el 2007, atrás de un registro de huellas genéticas. Y la verdad, lo hemos conseguido este año. Y eso es un homenaje que hace la asociación, en realidad porque acompaña a Isabel y a José, que es el marido, en esta lucha por su hija sin saber quién es el asesino. La lucha de Vivian, que ella empezó desde su hijito Kevin, y que el que cometió ese crimen, por tener dinero, fue manejando su vida como quiso. Mientras Kevin agonizaba, él disfrutaba en Canadá, por ejemplo, porque los papás le dijeron, no, mejor te tenés que ir de Argentina. Entonces, digamos que el grupo, en mi grupo, hay historias tan fuertes que de ahí nacieron leyes, sí, y eso es importante. Por supuesto, por ejemplo, el apoyo a las víctimas, porque siempre el victimario tiene o el dinero del asesino al volante o, lógicamente, porque así es un Estado de Derecho, un defensor oficial. Siempre va a tener defensa. Totalmente. Pero ¿qué pasaba con las víctimas que se encontraban perdidos y que no se sentían representados? Bueno, ahora justamente Luján... Hoy tenemos ley de protección a los derechos a las víctimas. Se hablaba de la ley de víctimas y con Matías, con Vivian, con Caro Píparo, con todos los que estuvimos atrás impulsando el tratamiento de esta ley, nos costaba que se entendiera que para nosotros no es, que a nosotros lo que nos faltó ya nadie nos lo va a dar, que ninguna ley legisla para atrás. Digo, esta ley que hoy le brinda a la víctima la posibilidad de un patrocinio jurídico gratuito a través de la figura del defensor de la víctima. La asistencia integral, digo, el psicólogo que no estuvo para acompañar a las familias de ONCE, esta ley no se lo brinda. Sin embargo,
es difícil para el ciudadano común entender que esta ley es para ellos, porque a nadie le gusta imaginarse en nuestro lugar. Porque la gente suele tener una mirada o de pena por el lugar que nos toca, muchas veces también de admiración porque creen que hacemos algo que ellos no podrían hacer. Yo estoy convencida, porque sé que no soy para nada especial, que lo que yo hago lo podría hacer cualquiera y que yo también el 21 de febrero del año 2012, si me hubieran contado o me hubieran dicho, imagínate, mañana te pasa esto, yo hubiera dicho, me muero, me mato a alguien. Pero que cuando me pasó me di cuenta que no me morí, que no quiero morirme y que no quiero matar a nadie porque no está en mí, porque yo no soy una asesina, porque tampoco entiendo que eso me aliviaría a mí el dolor. Entonces la realidad es que toda la gente que nos ve o con cierta pena o con cierta admiración, sería bueno que nos vean con cierta empatía, de saber que en algún momento, digamos, ninguno se imaginó estar acá. Por eso yo les quise preguntar cómo era tu vida hasta el día anterior, Claro, ¿no? claro. Porque ahí la gente se puede identificar más. Claro. Tengo A una la gente mesa. no le gusta, es entendible, No, pero no le desde ya. gusta imaginarse en el No. lugar de Eso le pasa al de otro. ninguna, Mm. ni de la tragedia ni de 11, ni familiar de un víctima de un femicidio, ni de un asesinato vial. No, prefieren seguir siendo como espectadores, pero la realidad nos dice, cada vez que vemos un nuevo hecho en los medios, lo primero que escuchamos es, yo lo veía por la tele, nunca pensé que me iba a tocar a mí. Es verdad. Y por eso la ley de víctimas nos parece que nosotros sabemos cuánto costó y cuánto bien, digamos, cómo desde nuestro dolor pudimos conseguir algo que nos trasciende, que es para todos, Claro, que aunque ya esos queda. todos todavía no se enteren de esta nueva herramienta que hoy van a tener. Es una sociedad consumista que niega hasta la propia muerte, que es lo único cierto cuando nacemos. Todo lo demás es incierto. ¿Cómo se llama el libro de cada una? Sí, perdón. No, te quería, bueno, con el libro. El libro, No, yo pero ibas a decir justo algo antes. sí, pero igual como está Sí, dentro del está, libro, bueno. pero tiene que ver con el protocolo, porque me fui Sí, por te las pregunté ramas por y el le protocolo. di pie a No, Luján también porque me somos parecía... tres mujeres es un peligro. Pero por supuesto, es divertido. El tema es volver a los temas, acordarse dónde lo fuimos Seguir el dejando. Sí, yo este año tuve la posibilidad, tuve 2 hijos, planté varios árboles y nació Huellas. Huellas es un libro de difusión que yo lo utilizo no es para regalar porque sí, sino que surja la entrega, pero cuando hay una charla de por medio. Ahí yo lo que quiero es contar un poco, sí, yo ahí es una charla a Maxi, ¿no? Cuento algunas travesuras de él, algunos recuerdos, pero también hablo de las cosas tristes de la vida. Pero también le cuento a él, mira tu mamá cómo pudo ponerse de pie, cómo pudo conocer a otras mamás, cómo pudimos todos juntos. Yo llegué a la conclusión que todo esto es una gran cadena y somos muchos eslabones y que juntos podemos hacer maravillosas cuestiones que tienen que ver con la vida. Particularmente me gusta mucho quedarme más con la vida que con la muerte. Por eso es que traté de ir convenciendo a todo el mundo que había que hacer un protocolo de actuación para las fuerzas. Y esto quiere decir que hay tan poquito tiempo desde que ocurre un episodio, y hablamos de muertes traumáticas, ¿no?
hay solamente 6 horas en las que tiene que intervenir el Ministerio de Seguridad, o sea, está el policía, en este caso, que es el que va a tener esta herramienta. El fiscal o la fiscal. Claro, la parte judicial y la parte de salud. Entonces, hasta que se une todo eso, hasta que se encuentran con los familiares de esos héroes. Yo digo que Maxi es un héroe, pero es un héroe como hay tantos que donan día a día. El poder dar vida a otros o ayudar a aquel que quiera tener una mejor calidad de vida, porque un riñón no funciona, claro. porque, bueno, entonces son héroes. Y este es un homenaje, mi pequeño homenaje a mi héroe, que en ese momento me hizo acordar, porque yo no hubiera tenido la capacidad, y ahí nace este protocolo que fue firmado. El primer protocolo en Argentina fue firmado por el ministro Cristian Ritondo en la provincia de Buenos Aires, y es el primero de un montón, porque tengo mucha confianza que ahora se van a ir uniendo otros ministerios de seguridad. Este lleva el nombre de Maxi, porque es el primero. Pero ahora yo abro la puerta para que vengan más y para que otros se unan a esto. Vos sabés que hay casi 8.000 personas que están en una lista de espera. Es tremendo. Entonces, de un lado vos ves que se mueren todos los días 22 a 25 personas. Y del otro lado hay gente que quiere vivir y no llegan. Mientras tanto enterraron mucho esto. accidente, somos capos en accidente vial, ¿no? Totalmente. Vergüenza absoluta. ¿Cómo se llama tu libro? Desde mis zapatos. Y fue ¿Qué es lo que vos pedís, no? Porque en realidad lo de la empatía, ¿qué es? Ponerse por un rato, aunque sean los zapatos de otro. Sí, precisamente desde ahí, digo, no escribí un libro, escribí un diario, era para mí, era aprender a convivir, no solo con el dolor de no tener a Lucas, sino con todo lo que implica la lucha, una lucha que fue, en nuestro caso, sumamente despareja. Y que es de público conocimiento, por eso esta charla no se vino tratando tanto de algo que si queremos, googleamos. Que te expone, ¿no? Y entonces uno tiene que aprender a convivir con eso. A mí no me pasaba que yo iba a un lugar donde yo no conocía a la gente y la gente sí me conocía a mí, donde tenía que responder a periodistas que hoy lo hago con mayor tranquilidad, pero en ese momento me daba miedo, me generaba angustia. Bueno, todo eso sentía que no se lo podía decir a nadie porque era injusto cargar a mi hija con, ya tenía lo suyo para que encima le diga, mamá, tiene esto, tiene miedo o tiene angustia o extraña mucho. Y ahí vino el desahogo. Y ahí vino el desahogo en esto que fue una especie de diario y con el tiempo me ofrecen publicarlo. ¿Por qué estoy contenta de haberlo hecho? Precisamente por eso, porque invitar a que alguien recorra, aunque sea el primer año, yo decidí escribir el primer año después de la tragedia, desde mis zapatos, rompe con mucho prejuicio, que a veces nos hace tanto daño, que a veces revictimiza a las personas, porque también demuestra que no tengo nada especial, que soy una más, que lo que me pasó a mí le podría haber pasado a cualquiera, y la importancia esto, ¿no? de saber que uno aprende a convivir con esto, que no sé si algún día duele menos, tampoco espero que eso pase. Yo lo que hago día a día es aprender a convivir con este dolor, que sé que es inútil luchar para que no esté. Entonces no iba a desperdiciar energía en una lucha perdida, pero sí para saber que, bueno, se puede uno sonreír, se puede uno sentir vivo, aún con estas ausencias y con este dolor a cuestas. Yo me acuerdo el primer día que me reí. Pasaron 5 meses y no dormía porque seguía con la esperanza de escuchar el ruido de la puerta. Entonces leía, cuando me cansaba de leer, prendía la tele y el control, el pobre, funcionaba a 1000, ¿no? Y en una de esas encuentro una película de Mr. Bean, que para mí era un hombre muy tonto. Pero desde su tonturez, no sé, ¿cómo sería? ¿Tontería?
Ojalá yo pudiera algún día abrazarlo. Porque gracias a ese programa, que fue un episodio disparatado, sí, yo largué una carcajada tan grande que me tapé la boca, porque dije, yo no me puedo reír. vamos a pensar entonces en esta oración ahora, en 2017. Silvia, cada noche. Cada noche le agradezco a la Virgen por ser fuerte, por hacer, por ser inquieta y por ayudar. Y agradezco mucho que mi hijo Pablo me hizo abuela y que Tomás Maximiliano comprende que tiene una abuela que no es muy presente. Por ejemplo, en estas vacaciones de invierno le pedí perdón porque no tuve un día para disfrutarlo con él y él amorosamente me responde, yo soy feliz así como sos vos como abuela. Está todo dicho. María Luján, cada noche. Y cada noche agradezco seguir teniendo motivos para levantarme al otro día. Agradezco seguir teniendo la mirada de mi hija y de mi nieta, que son para mí las únicas que me importan. Agradezco haber aprendido, haber podido adaptar los parámetros de mi vida a esta nueva realidad. Agradezco no haberme convertido en una persona oscura o llena de resentimiento, ni de ira, ni de rencor, sino haber aprendido a distinguir qué es lo importante de lo efímero, dónde están los verdaderos valores. Y nada, y cada noche, aunque parezca loca, le digo algo a mi hijo. Últimamente, por ejemplo, le recrimino que no se me aparecen los sueños, que me encanta soñar con él. Y a veces cuando no me pasa seguido, digo, estará enojado, habré hecho algo que no le gusta. Bueno, pero están las señales. Me enojo con él también, si me enojo, lo reto. Pero sí, me aferro a esas y sé que, bueno, por ahí no lo sueño, pero aparece por otro lado. Claro, claro que sí. Pero no, soy una agradecida. Yo sé que lo que a veces puede sonar raro, pero muchas veces escuché esto de ¿qué te puede pasar que sea peor? Y yo estoy convencida que sí, me pueden pasar muchas cosas que hagan que mi realidad sea peor. Yo sé que perder un hijo es tremendo. Perder dos, sí. Digo, me parece que hay situaciones, esto es muy cortito, pero es necesario. Yo conocí a Norma Altamirano a los 5 meses de la tragedia. Norma en realidad es Norma Barrientos, mamá de Karina Altamirano. Norma llevaba a Karina a su trabajo como paseo, en el primer vagón. Cuando impacta el Chapa 16 y quedan debajo de toda esa pelota de gente, 150 personas, Karina fallece antes de cumplir los 15 años en ese tren y Normita quedó ahí atrapada hasta que pudo ser rescatada. Obviamente quiso estar presente en la despedida de su hija, entonces no tuvo el tiempo de recuperación que necesitaba y después estuvo 5 meses en su casa para poder levantarse y acercarse por primera vez a uno de los actos que hacíamos los familiares. Y yo no me olvido más cuando Norma me dijo, no hubiera podido sobreponerme a lo que te pasó. Y yo estoy convencida de que yo no hubiera podido soportar lo que le pasó a ella. Entonces, cuando alguien te dice, te pasó lo peor, yo sí sé que puede haber cosas peores. Entonces, agradezco lo que tengo, agradezco lo que aprendí y lo que sí me exijo es que esto me sirva para dejar
o poner mi granito de arena para dejar un lugar mejor. Esto no me puede servir para generar más sufrimiento, todo lo contrario.